vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy estimados amigos, de este su programa, el Evangelio Eterno, reciban un cálido saludo de llamadas telefónicas y por sus generosas ofrendas, con las cuales podemos seguir en el aire trayéndoles mensajes de paz, de esperanza y de preparación para el retorno en majestad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos inspira saber que el programa del Evangelio Eterno es un programa de bendición para sus televidentes. Por eso, también les invitamos a que si tuvieran peticiones de oración, ya sea por motivos especiales o de sanidad, no duden en llamarnos para que los incluyamos en nuestro bando mundial de oración. También pueden llamarnos si ustedes desean recibir estudios de la palabra de Dios en sus hogares. Antes de pasar al estudio del tema de hoy, queremos decirles que al final del programa tome nota de nuestro teléfono y dirección, ya que estaremos ofreciendo un material que es completamente gratis para usted. El día de hoy, nuestro gran evangelista internacional, el doctor Hugo Gambetta, continuará con la serie de los 7 pasos al cielo. Estamos seguros que va a seguir siendo de mucha bendición en su vida y en la de su familia. Ahora vamos a escuchar la lección titulada Nacer de nuevo.
y darles la bienvenida a este su programa, El Evangelio Eterno. Nuestro tema de hoy es una continuación del tema anterior, donde hablamos acerca de la necesidad de nacer de nuevo. El tema actual lleva por título Nacer de agua y del Espíritu. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre nuestro programa de hoy, el estudio de su palabra. Acompáñanos al orar. Amantísimo Padre y Dios, volvemos a glorificar tu nombre. Te pedimos humildemente que seas tú nuestro Maestro y nos guíes a toda verdad. Bendice a los oyentes en esta hora, prepara sus corazones para recibir tu mensaje y usa mis labios, mis pensamientos, mi voz para poder transmitir lo que tú anhelas, que de tu palabra salga para tu pueblo. Nos encomendamos a ti en esta hora y te pedimos por cada petición que nuestros oyentes han solicitado para que tú seas propicio. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, San Juan capítulo 3 y versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, esto es directo y categórico. Si tú quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres tener vida eterna, como dice San Juan 3:16, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna, necesitas nacer de nuevo. Déjame decírtelo de la manera más enfática posible. No importa quién tú seas, no importa que seas hombre o mujer, no importa que seas alto o bajo, que seas rico o pobre, estudiado o ignorante, no importa dónde hayas nacido, no importa lo que hagas en la vida, puedes ser un obrero o puedes ser un médico, no importa qué es lo que en este momento estás haciendo con tu vida. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. En nuestro último estudio vimos lo que significa nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es un milagro que Dios efectúa. No se puede explicar humanamente, así como la Escritura declara que Jesucristo no nació como cualquier otro ser humano. La Escritura dice que Jesucristo nació del Espíritu Santo, fue engendrado del Espíritu Santo. Así le dijo el ángel a María en San Lucas 1:35. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, porque el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, y lo que es engendrado en ti, del Espíritu Santo es engendrado. Así como no podemos explicar humanamente cómo se puede engendrar, concebir una criatura en el vientre de la Santa Virgen María sin intervención de hombre, tampoco podemos explicar humanamente lo que sucede cuando un ser humano recibe al Señor Jesús, cuando es renacido del Espíritu Santo. Y lo vimos ya en nuestro último estudio en San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Dos requisitos para poder nacer del Espíritu: creer en su nombre y recibirle. Hoy vamos a ver lo que significa nacer del agua. Nacer del Espíritu es creer en el nombre del Señor Jesús, creer que Dios está dispuesto a hacer ese milagro de transformarte,
creer que el Señor Jesús murió por ti, que te perdona tus pecados y recibirle en tu vida. Dios hace el milagro de dar su Espíritu Santo para transformarte. Ahora, ¿qué es nacer del agua? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan capítulo 3 y en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacer del agua tiene que ver con el nuevo nacimiento, ya no espiritual, sino del agua. ¿Qué es nacer del agua? Bueno, el Señor Jesús lo dijo en estas palabras allá en San Marcos capítulo 16 y versículo 16. San Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para condenarte, amigo, amiga que me escuchas, no tienes que hacer nada. Simplemente seguir viviendo la vida que tú estás viviendo hasta ahora. Porque la Biblia dice que todos estamos bajo la condenación del pecado. Pero si quieres ser salvo, necesitas creer, necesitas aceptar al Señor Jesús. Y dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tú me dices, bueno, pastor, pero yo ya he sido bautizado. Qué bueno, si aceptaste al Señor Jesús y creíste y fuiste bautizado, la palabra de Dios dice que serás salvo. ¿De qué bautismo está hablando aquí el Señor Jesús? Obviamente, del bautismo que Él mismo participó, dándonos ejemplo, del bautismo que Él enseñó y que sus discípulos practicaron. En San Mateo, en el capítulo 4, se nos dice que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Vamos a buscar primero en el capítulo 3 de San Mateo. Dice en el versículo 1 en adelante, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice en el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Noten que para ser bautizados, la persona tiene que confesar sus pecados. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento y eran bautizados en el río Jordán. Un poquito más adelante, en el versículo 13 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al río Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y ahora el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Notaste, amigo, amiga, cuando Jesús fue bautizado, subió del agua? Juan el Bautista le bautizó en el río Jordán. La palabra bautizar significa, en el idioma griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, bautizo significa sumergir debajo del agua, tapar con agua. Jesús bajó al río, descendió al agua,
fue sumergido y cuando subía del agua, dice la Escritura, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de paloma y se escuchó la voz desde el Padre del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo en el cual el Señor Jesús fue bautizado es un bautismo de inmersión, sumergiendo a la persona debajo del agua. Es interesante porque la Escritura dice que para el bautismo verdadero tiene que haber bastante agua. Si nosotros buscamos en San Juan, allí donde nos habla acerca del bautismo, en el capítulo 3, en el versículo 23 dice, bueno, leamos desde el 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Para ser bautizados según el bautismo que Cristo practicaba, según el bautismo que Juan el Bautista practicaba y sus discípulos también bautizaban, se necesita mucha agua para bautizar. Quizás tú dices, bueno, ¿qué tiene de importancia la manera como se bautiza? Algunos bautizan sumergiendo debajo del agua, otros bautizan echando un chorrito de agua arriba de la cabeza, otros bautizan salpicando con agua en la frente, haciendo la señal de la cruz. ¿Qué importa la manera? Oh, amigo, es muy importante, en primer lugar, porque nosotros no podemos hacer una religión a nuestra manera. Si vamos a seguir la religión de Cristo, la que Él estableció, si vamos a obedecer su palabra, tenemos que ir al bautismo que Cristo y los apóstoles enseñaron, al verdadero bautismo. Pero en segundo lugar, el simbolismo del bautismo es sumamente importante. ¿Por qué hay que sumergir debajo del agua? Escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, el apóstol San Pablo declara, versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte a través del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Notaron? Aquí dice que los que son bautizados en Cristo son bautizados en su muerte. Somos sumergidos con Él para muerte por el bautismo. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Triple simbolismo del bautismo. La muerte, el bautismo, simboliza que Cristo murió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y el bautismo es para remisión de pecados, para perdón de pecados. No es en sí el bautismo que me perdona. Dios perdona porque el precio de mi culpa y mi pecado fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero a través del bautismo yo soy incluido, yo soy contado dentro del sacrificio de Cristo. Somos sepultados con Él a muerte por el bautismo. Así que el bautismo representa la muerte, representa la sepultura y la resurrección. Dice allí, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Amigo, amiga que me escuchas, es importante la manera como una persona es bautizada, porque tiene que ver con algo muy importante, la muerte, la resurrección de Cristo y ese símbolo que se aplica a nuestra vida. Si no morimos con Jesús en su sacrificio, tampoco resucitaremos con Él. Si quieres vida eterna, necesitas nacer del agua.
Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. De allí que es tan importante que entendamos esto. Veamos un ejemplo más del verdadero bautismo. Hechos capítulo 8 nos dice, allí en el versículo 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Noten, para el bautismo verdadero hay que creer de todo corazón. La persona tiene que bajar al agua, así como Jesús que descendió al agua. Es más, aquí dice que tanto Felipe, el que lo bautizó, como el eunuco etíope, ambos bajaron al agua. Lo sumergió debajo del agua, y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo estuvo presente. Se llevó a Felipe, pero llenó de gozo con su presencia al africano, al etíope. Esto es lo que enseña la palabra de Dios sobre el verdadero bautismo. En nuestro próximo estudio vamos a ver cuáles son los requisitos para el bautismo, cuáles son los pasos para poder tomar este bautismo, para recibir el bautismo que nos da entrada al reino de los cielos. Quizás tú te estés preguntando, bueno, ¿y si yo no he sido bautizado así? Si fui bautizado como un niño recién nacido, ¿será válido esto? Déjame decirte, la fe de tus padres te dio ese bautismo. Para aquel que no conoce otra cosa, Dios toma en cuenta esa fe y le es válido. Pero la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora tú tienes este conocimiento. Ahora tienes esta luz de su palabra. De allí que Dios te esté llamando a estudiar a fondo su palabra y a prepararte para tomar este paso tan importante en tu vida. Si te gustaría saber cómo, cuándo, de qué manera y qué hacer para ser bautizado, por favor, toma tu teléfono, llámanos de inmediato. Allí en el número que aparece en pantalla en esta misma hora, nuestro teléfono es el 888-722-2780. Y dinos, quiero prepararme para el bautismo. Con mucho gusto te ayudaremos. El Señor Jesús te está llamando a ser parte de su pueblo, parte de su iglesia, prepararte para encontrarte con Él en paz cuando Él venga en las nubes del cielo. ¿Quisieras tú recibirlo a Él hoy? Si no has nacido del Espíritu y del agua, esta es tu oportunidad para decirle: Señor, quiero. ¿Sabes? Los que fueron bautizados de niños recién nacidos no pudieron creer. Fue la fe de sus padres. Pero el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tú que has creído, que has aceptado al Señor Jesús, necesitas hoy recibirle. Te invito en esta hora a que le digas: Señor, entra en mi vida. Límpiame de pecado. Creo en ti, creo en tu nombre, creo en tu sacrificio. Quiero ser salvo. Dame tu Espíritu Santo, hazme renacer de nuevo. Yo quiero cambiar mi vida. Y el Señor Jesús va a hacer el milagro. Y luego dile: y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te dirá claramente: levántate y bautízate confesando tus pecados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quieres decírselo? Oremos. Nuestro Dios, tú has escuchado la petición aún inaudible de cada corazón en esta hora. Hay muchos que en esta misma hora han tomado la decisión
más importante de su vida, de entregarse a ti para servirte y prepararse para el bautismo. Sella esta decisión para vida eterna. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos seguros que el tema que nuestro orador, el doctor Hugo Gambetta, presentó el día de hoy ha sido de gran bendición para su vida espiritual. Le invitamos a que comparta estas ricas bendiciones con sus familiares, amigos y vecinos para que escuchen este programa y lo puedan ver a través de su canal. Como les dijimos al principio del programa, tenemos para ustedes un obsequio que es completamente gratis. Un ejemplar de un precioso libro, un clásico de la literatura cristiana, cuyo título es El Camino a Cristo. Solo llame a los números que aparecen en su pantalla y pídalo. Con mucho gusto se lo enviaremos completamente gratis. Queremos recordarles nuevamente de nuestro ofrecimiento de que si tuvieran peticiones de oración, ya sea por motivos especiales o de sanidad, no duden en llamarnos para que los incluyamos en nuestro bando mundial de oración. También no se olviden de llamarnos si ustedes desean recibir estudios de la palabra de Dios en la tranquilidad